¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos, queridos hermanos? El Señor les bendiga. En este momento queremos compartir la palabra del Señor para este día. La prédica de hoy se titula La gracia en Noé. Quería decirte que el Señor siempre tuvo en esta tierra, aunque pareciera muy difícil, imposible o que no existiera, siempre Dios tuvo en esta tierra un testimonio de Él, en una persona, en una familia, en una nación. Siempre hubo alguien y va a haber alguien en esta tierra que invoque el nombre del Señor. Va a haber alguien que busque al Señor. Aunque dice el libro de Isaías que todos nosotros nos descarríamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, a pesar de ello, Dios siempre ha tenido a alguien que creyera en Él y alguien que quisiera caminar en esta vida con el Señor. Muchas veces tuvieron que sufrir, muchas veces fueron los únicos, incluso en una oportunidad, muchos de ustedes se acordarán del profeta Elías, cuando él pensó que era el único que quedaba en Israel, en un momento dado de la historia, el único que quedaba que se había mantenido fiel al Señor. Y cuando Elías en ese momento le dice al Señor, yo soy el único que he quedado, el Señor le dice, no, Elías, 7,000 personas más no han doblado sus rodillas ante los ídolos del resto de los pueblos, no doblaron, se mantuvieron fiel al Señor. Dios siempre tuvo alguien en la tierra, Dios siempre tuvo alguien en este mundo que invocara el nombre del Señor. Y esto va a suceder hasta el final de los tiempos. Va a suceder hasta que el Señor Jesucristo vuelva a la tierra a buscar a sus escogidos. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de Noé. Noé es un personaje que cada vez quiero decirles que lo miro, lo vuelvo a leer o pienso en la figura de Noé. Cada vez para mí, en mi pensamiento, la figura de Noé se hace más grande. Cada vez que lo miro, veo lo que hizo, veo cómo lo hizo y lo fiel que fue Noé al Señor. Cada vez para mí es más grande esta persona tan especial. Por supuesto que es conocido a nivel mundial, aún los que no creen en el Señor, la historia es apasionante como tantas historias de la Biblia. Vamos a leer lo que queremos compartir en este momento acerca de Noé, que dice la Biblia que Noé fue un hombre que halló gracia o halló el favor de Dios para su vida y para su familia. Y dice en el libro de Génesis, donde vamos a leer en el capítulo 6, ahí comienza el relato de Noé y también del diluvio, y por supuesto la construcción, como ustedes ya saben, de la famosa arca de Noé, ¿no? Más de 100 metros de largo, impresionante, el tamaño de esa arca que Dios le guía a Noé, le guía a construirlo para salvar muchas especies de animales del diluvio y también para salvar a Noé junto con su familia. Entonces comienza el relato en Génesis capítulo 6 y va a terminar allí por el capítulo 9. Vamos a leer nada más que el versículo 5 en adelante, porque es la parte que queremos meditar en este momento. En el nombre de Jesús leemos la palabra del Señor y dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente lo malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano. Miren ustedes qué interesante que es esto. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice aquí en esta versión NTV. Otras versiones dicen que le dolió en su corazón. El siguiente versículo dice: entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es,
y destruiré a todo ser viviente y a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento, dice aquí la palabra del Señor en el libro de Génesis, lamento haberlos creado. Pero, esta palabra pero, muchas veces abre un camino de esperanza, ¿no? Dice el versículo 8, pero Noé encontró favor delante del Señor. Noé halló gracia, encontró el favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, dice aquí la palabra. La única persona intachable, correcta, que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. ¡Qué tremendo! Hasta aquí leemos en la hermosa palabra del Señor, en este caso, mirando y que quiero compartir con ustedes acerca de la vida de Noé. Realmente es una persona que me impacta fuertemente en mi vida y produce un impacto en mi fe, porque la verdad que Noé le tocó vivir en un momento tan especial de la tierra. Por las circunstancias que ocurrían en la tierra, el Señor, dice la palabra, le dolió. En otra versión dice, se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? Al ser humano, y haberlo puesto en la tierra. ¿A qué se debe esa situación? Bueno, aquí la palabra dice que las circunstancias que rodearon la vida de Noé fueron de las más negativas, las más perjudiciales. Fueron circunstancias tan terribles lo que le tocó vivir a Noé, porque dice la palabra que todo lo que pensaban los seres humanos que vivían en ese momento en la tierra, todos los pensamientos eran acerca del mal. Y pensaba yo que en realidad el ser humano, Noé, Adán, Eva y su familia y los descendientes hasta llegar a Noé, Dios nunca pensó que el ser humano viviera de esa manera. No estuvo en el pensamiento del Señor que el ser humano pensara solamente en la maldad. Y me llevó esto a meditar. ¿Cómo fue la vida del ser humano en esos momentos? Pensando en la maldad. Porque la maldad trae sufrimientos. Imagínense ustedes el odio, imagínense el egoísmo, la avaricia, la codicia hoy, las multinacionales, las guerras. ¿Cuántas muertes hubieron en la tierra por causa de las guerras? Y no estamos hablando de las guerras mundiales, la primera, segunda u otras guerras que fueron muy grandes. Estamos hablando de la maldad en el corazón del ser humano. Y la maldad, una de las cosas que trae es tristeza, es dolor, es angustia en el ser humano. Así que pienso que cuando Noé estaba viviendo en ese momento y todo lo que le rodeaba, solamente el pensamiento era lo malo, el daño, el perjuicio. Y cuánto esto, vuelvo a decir, trae dolor al corazón del ser humano, trae dolor a los hijos, trae dolor a la familia. Amigos, hermanos, nuestros errores, las cosas que hacemos mal en nuestra vida, producen resultados, y muchas veces eso es dolor en los que están a nuestro alrededor. Hemos visto muchas familias dañadas, hijos con grandes dolores, grandes angustias, hijos que están viviendo en una situación difícil por justamente los errores que cometemos los padres, los seres humanos. Por eso Dios no tolera el pecado. Por eso el Señor no tolera la maldad.
ahí tenemos una explicación. Porque Dios no creó al ser humano en esta tierra, ni esta tierra, para que en esta tierra el ser humano odiara, matara, despreciara, robara, mintiera, como lo ha hecho históricamente o desde siempre la humanidad. Dios no lo creó para eso. Dios lo creó para que viviéramos una vida en paz en esta tierra, donde tuviéramos todos los alimentos, todas las cosas necesarias y en abundancia. No solamente que tuviéramos algo, no, fue abundante para que pudiéramos vivir en paz. Pero sin embargo, la palabra dice que el ser humano se apartó del Señor y por causa del pecado, por causa de la maldad que anida en todos los seres humanos, la vida se hizo muy difícil y hay mucho daño y hay mucho dolor y hay mucha tristeza en el corazón del ser humano. Y dice la palabra que eso produjo que el Señor se lamentó de haber creado al ser humano. Ahí el versículo 6 lo dice. Otra versión, como dije recién, utiliza la palabra que el Señor se arrepintió de haber creado. Porque, claro, imagínense, mis amigos, mis hermanos, cuando nosotros hacemos algo con un objetivo, con un propósito, con una buena intención, pero luego eso en el camino, en el desarrollo, se tuerce del camino, se aparta de lo que nosotros lo hicimos. La historia de la humanidad tiene un ejemplo de alguien que quiso hacer algo bueno. Ustedes conocen la historia de los premios Nobel. Alfred Nobel fue un sueco que vivió por allá por el año 1800, fines del 1800, y luego fallece en el año 1895 con una gran fortuna. Y este hombre, un inventor, entre una de las cosas que él inventó fue justamente la dinamita. Y cuenta la historia que en una oportunidad, que se utilizó para hacer cosas aquí en la tierra, para favorecer el trabajo del ser humano. Pero luego el ser humano comenzó a utilizar la dinamita para destruirse unos a otros. Y en una oportunidad no había fallecido Alfred Nobel, pero un periódico se confundió porque falleció el hermano. Y entonces un periodista escribió una frase que le hizo doler el corazón. Esa frase decía: el mercader de la muerte ha muerto, porque creyeron que era Alfred Nobel el que había fallecido y resulta que era su hermano. Pero cuando este hombre Nobel lee esta frase escrita por el periodista, le causa tanto dolor, porque lo que él pensó que iba a ser un invento que iba a ayudar al ser humano, le iba a favorecer en las tareas, en la producción y demás, resulta que luego fue utilizado para lo negativo. Y ahí nace entonces, él siente el deseo de favorecer, de ayudar a la ciencia en todo lo que sea para mejorar la vida del ser humano, y entonces le dan, establece a través de un testamento un premio, una ayuda financiera para que los científicos sigan buscando cosas que ayuden el bienestar de la humanidad. Ahí nace, fíjense, en un dolor que le causó lo que escribió ese periodista. Así pasó con el Señor. Dios creó la tierra, Dios creó el ser humano, Dios le dio la vida no para que nos matemos, no para que nos dañemos, no para que nos engañemos, no para que nos destruyamos. Y sin embargo, hoy en día, como siempre, esto ha ocurrido. Y así dice la Biblia que todo el pensamiento en esa generación de Noé era solamente el pecado. Pero en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta situación fea, lamentable, aparece una figura impresionante. La figura de Noé. Un hombre que en tanta oscuridad y tanta maldad pudo ser diferente.
pudo ser distinto al resto de las personas, porque en él pudo apartarse de la maldad. Dice la Biblia que él era un hombre justo, que no seguía el camino de los seres humanos. En él no había rencor, no había odio. Fue totalmente diferente, como debe ser el cristiano, como debemos ser, como debe ser la iglesia de Cristo. Diferente. No puede en la iglesia de Cristo tener el mismo corazón de aquellos que no aman al Señor. No podemos ser indiferentes, no podemos ser egoístas, no podemos andar mintiendo, robando, matando. Por eso la iglesia debe ser distinta en esta tierra, debe ser como Noé. Y quiero decirles sobre esto que el ejemplo de Noé, por eso la figura de Noé para mí cada día se agranda más, porque el ejemplo de Noé es este. ¿Se puede ser fiel a Dios? ¿Se puede vivir una vida distinta, diferente? Evidentemente, sí se puede. A pesar que todo el mundo a nuestro alrededor pueda pensar de manera diferente, pueda estar lleno de egoísmo, pueda estar lleno de maldad, sin embargo, podemos vivir una vida diferente. Mi amigo, mi hermano, creo que en este momento Dios debe estar tocando tu corazón. Por medio de su palabra, simplemente leyendo lo que pasó con Noé. Y quiero ir a la parte final de lo que estamos meditando acerca de Noé. Y decirte que Noé, por esa vida justa, que no quiere decir que era perfecto, porque gracias a Dios, cuando pasa la construcción del arca, viene el diluvio y luego descienden las aguas. Una de las primeras cosas que ocurrió con Noé fue que se emborrachó. Aunque esto tiene una explicación posiblemente en cuanto a la naturaleza, pero la Biblia no oculta los errores aún de las personas que quieren ser fieles y justas delante del Señor. Quiero decirte que las personas justas delante de Dios no son las perfectas, son las que quieren agradar a Dios. Quieren vivir de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Y entonces vamos al Señor Jesucristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, lo aceptamos al Señor en nuestro corazón y queremos vivir una vida que agrada al Señor. Y para ello, entonces, debe ser una vida distinta a la anterior o distinta a aquel que no tiene mucho interés en el Señor. Y sabes, a esa persona que tiene ese deseo en su corazón, que quiere vivir una vida diferente, que está de acuerdo con Dios, dice la Biblia tres cosas. Número uno, que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Primero. Segundo, que Noé llegó a caminar con el Señor. Y esto es maravilloso. Caminar con Dios en esta tierra. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Ahora Noé camina con Dios. Y va a decirnos David en el Salmo 25 que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que quieren agradar al Señor. Y esta es una noticia maravillosa para vos y para mí. Que si vos querés agradar al Señor, si tu deseo es vivir de acuerdo al propósito original de Dios, que es alejado de la maldad, viviendo una vida justa, tal vez no lo vas a lograr al 100%, no lo vamos a poder lograr, pero sí tenemos el deseo, tenemos el anhelo de agradar al Señor y de vivir conforme a su palabra, porque estamos de acuerdo con Dios, porque pensamos igual que el Señor piensa, rechazamos la maldad, rechazamos el pecado en nuestra vida, en nuestra familia, aunque muchas veces cometamos errores o algunas veces cometamos, pero tenemos este deseo. Entonces el Señor te dice en esta mañana o en este momento que Él quiere caminar contigo, Él quiere vivir contigo, Él quiere compartir la vida en esta tierra contigo. Por eso dice el Salmo 25, la comunión íntima de Jehová
es con aquellos que le aman, y termina diciendo David, a ellos dará a conocer su pacto, su propósito, sus planes, así como lo hizo con Noé, que el Señor le contó lo que iba a hacer y le dio la salida, le dio la salvación, el arca, y el Señor le dio todas las indicaciones necesarias para salvar la vida de Noé y para salvar la vida de su familia. Todos aquellos que busquen al Señor, todos aquellos que quieran ser como Noé, van a poder disfrutar de esa comunión privada, íntima, especial, pero no porque somos perfectos, sino por el deseo de nuestro corazón de ser perfectos, el deseo de vivir conforme a la palabra del Señor. Mi amigo, mi hermano, qué hermosa historia, qué personaje tan grande, qué figura impresionante la de Noé. Que Dios te bendiga en este momento y que tengas el deseo, oro ahora, que tengas el deseo en tu corazón de ser como Noé, un hombre que agrada al Señor y que quiere vivir, anhela vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Vas a disfrutar de la comunión íntima del Señor, vas a disfrutar del amor, vas a disfrutar del cuidado del Señor. Dios te va a salvar de toda situación oscura. Dios va a salvar a tu familia. La gracia de Dios estará sobre tu vida todos los días de tu vida, todos los días que vivas en esta tierra. Vas a poder caminar con el Señor. Este es el pacto que el Señor quiere hacer contigo. Dios te bendiga y que podamos ser como Noé. Un abrazo grande.